Un veterano de 93 años es acosado por una pandilla de motociclistas, pero cuando hace una llamada telefónica inesperada, las tornas cambian de una manera que nadie esperaba. El sol de la mañana arrojaba un cálido resplandor sobre las calles suburbanas. Sus rayos dorados se abrían paso a través de las avenidas bordeadas de árboles, donde las casas se alzaban en tranquila armonía. Entre ellas había una casa modesta, pero bien cuidada, que mostraba las marcas de décadas de cuidado. En el patio delantero había un alto mástil de bandera y debajo de él Martin Davis se preparaba para su ritual diario. A sus 93 años, los movimientos de Martin eran deliberados, la firme determinación de un hombre que hacía mucho tiempo que se había comprometido a llevar una vida de disciplina y rutina. Había vivido en esta casa desde 1946, una época en la que las calles eran nuevas, llenas de familias jóvenes y del optimismo de la América de posguerra. Ahora, el barrio estaba más tranquilo, pero la casa de Martin seguía siendo tan firme como él. Todas las mañanas, sin falta, Martin izaba la bandera estadounidense al amanecer. No era una bandera común, sino un emblema personal de los mayores sacrificios de su vida. Los colores eran vibrantes, y la tela estaba cuidada con la misma precisión que Martin había aprendido durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Mientras izaba la bandera, se detenía un momento para reflexionar, con la mirada fija en las estrellas y las rayas que se reflejaban en la brisa matinal. Esta pequeña ceremonia era su forma de honrar a los amigos que había perdido durante la guerra, una promesa silenciosa de que su memoria no sería olvidada. El acto le trajo paz, una sensación de propósito que perduró mucho después de que la bandera fuera colocada en su lugar. Para Martin, era más que una tradición, era un recordatorio diario de los valores que apreciaba: respeto, servicio y comunidad. Pero la serenidad del mundo de Martin no estaba destinada a durar. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín, el rugido gutural de los motores de las motocicletas rompió el silencio. El sonido se hizo más fuerte hasta volverse ensordecedor, ahogando el canto de los pájaros y el zumbido distante de los autos que pasaban. Martin se enderezó y miró hacia la fuente, entrecerrando los ojos mientras una fila de motocicletas serpenteaba por la carretera principal. Las bicicletas se detuvieron frente a un gran almacén destartalado en las afueras del barrio. El edificio había permanecido vacío durante años, con sus ventanas rotas y su exterior oxidado confundiéndose con el paisaje de espacios olvidados. Ahora parecía que tenía nuevos ocupantes. Los jinetes desmontaron, con sus chalecos de cuero adornados con el emblema de una serpiente roja enroscada. Se movían con una confianza arrogante. Sus risas y gritos resonaban por las calles tranquilas mientras comenzaban a descargar cajas y herramientas. Martin los observó por un momento antes de volver a su trabajo, con las manos firmes mientras arrancaba las malas hierbas del suelo. No sabía quiénes eran, pero su llegada lo inquietó. En los días siguientes, la presencia de los colmillos de hierro se hizo imposible de ignorar. La música sonaba a todo volumen desde el almacén a todas horas. El bajo pesado hacía vibrar las ventanas y ponía de los nervios. Los motociclistas recorrían el barrio rugiendo en sus motocicletas, acelerando los motores al pasar frente a las casas, descorriendo las cortinas para proteger a los ansiosos residentes. Empezaron a aparecer grafitis en las paredes y las vallas, el rudimentario y brillante logotipo de la serpiente roja que marcaba su territorio. Para Martin, la interrupción fue más que una molestia, fue un ataque a los valores en los que había basado su vida: respeto, orden y comunidad. Ya había enfrentado el caos antes, en campos de batalla lejos de casa, y sabía lo importante que era mantenerse firme frente a la intimidación. Su primer encuentro directo con los colmillos de hierro se produjo una tarde mientras se preparaba para la ceremonia de izamiento de la bandera. El sol se estaba poniendo y arrojaba una luz dorada sobre el vecindario cuando Martin entró en el patio delantero de su casa. Alargó la mano para coger la cuerda y bajar la bandera cuando se acercó el estruendo de las motocicletas. 3 jinetes se detuvieron en el límite de su propiedad, con los motores en marcha mientras lo observaban. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, desmontó y se acercó a la valla. Su sonrisa era amplia y amenazante mientras señalaba el asta de la bandera. Martin lo ignoró, con una concentración inquebrantable mientras comenzaba a bajar la bandera con cuidado. El hombre lo llamó con voz burlona, pero Martin no levantó la vista. De repente, el hombre dio un paso adelante, agarró el borde de la cerca
y la sacudió con violencia. El ruido hizo que Martin se detuviera y apretara la cuerda con fuerza. El hombre se rió y escupió en el suelo cerca de la base del asta de la bandera antes de volver a su bicicleta. El grupo se alejó rugiendo y la risa persistió mucho después de que el sonido de los motores se hubiera desvanecido. A la mañana siguiente, Martin descubrió que el asta de la bandera había sido vandalizada. La cuerda estaba deshilachada, casi cortada, y la base del asta estaba manchada con algo asqueroso. Martin miró los daños con expresión sombría. Pasó la mayor parte de la mañana reparando el asta de la bandera, con las manos firmes a pesar de la ira que bullía bajo la superficie. Se negó a dejar que ganaran, a permitir que sus acciones perturbaran su rutina. Cuando el asta estuvo reparada, izó la bandera como siempre lo hacía, con la mirada firme mientras la observaba izarse. Pero el acoso no se detuvo. Durante las semanas siguientes, los colmillos de hierro intensificaron sus tácticas de intimidación. Arrojaron botellas de cerveza vacías al patio de Martin, aceleraron sus motores fuera de su casa a altas horas de la noche y gritaron insultos al pasar. Cada incidente estaba diseñado para provocar una reacción, para obligar a Martin a retirarse. El momento decisivo llegó cuando Martin descubrió su bandera rota y pisoteada en el césped una mañana. La vista le hizo sentir una opresión en el pecho con una mezcla de dolor y furia. Recogió la tela hecha jirones con cuidado, con las manos temblorosas mientras la doblaba. Durante un largo momento permaneció en silencio, con la mente acelerada. Ya no se trataba de un simple acto de vandalismo, era un ataque a todo lo que él representaba, a todo lo que había luchado por proteger. La mirada de Martin se endureció mientras tomaba su decisión. Él no permitiría que esto sucediera. La mañana había comenzado como tantas otras para Martin Davis. A sus 93 años, su vida se basaba en rituales, y el izamiento de la bandera cada día le proporcionaba un sentido de propósito. Pero esa mañana en particular, cuando salió al porche con la luz del sol reflejándose en sus gafas, una imagen lo saludó y lo detuvo en seco. El asta de la bandera estaba desnuda y la cuerda se balanceaba levemente con la brisa. Debajo de ella había un montón de tela arrugada. Su preciada bandera estadounidense, rota y profanada. Las estrellas y las rayas, que alguna vez estuvieron prístinas, estaban manchadas de barro y aceite de motor. Los colores vibrantes se habían reducido a un insulto hecho jirones. A Martin se le cortó la respiración mientras caminaba hacia ella. Sus rodillas, ya rígidas por la edad, casi se le doblaron cuando se arrodilló para recuperar la bandera. Sus dedos temblaron al rozar la tela sucia, y un profundo dolor se le extendió por el pecho. No se trataba de un simple acto de vandalismo, sino de un ataque personal. La bandera representaba las vidas con las que había luchado, los sacrificios que había presenciado y el compromiso inquebrantable con un país que, a pesar de todos sus defectos, una vez lo había unido a sus hermanos de armas. Dobló con cuidado lo que quedaba de la bandera, con las manos firmes a pesar de la ira que crecía en su interior. Volvió al porche y se sentó en su desgastada silla, agarrando la bandera con fuerza. Durante un largo rato miró fijamente el horizonte mientras su mente repasaba los acontecimientos de las últimas semanas, los insultos, las burlas, el vandalismo. Cada momento era una herida, pero esto era una línea que habían cruzado. Cuando la ira se calmó lo suficiente como para que pudiera actuar, Martin llamó a la policía local. Explicó la situación en un tono calmado y mesurado, detallando el acoso y ahora la profanación de su bandera. Pero mientras hablaba, percibió la misma indiferencia que había encontrado en llamadas anteriores. El oficial que estaba al otro lado de la línea le aseguró que se presentaría un informe, pero Martin conocía bien el tono. Palabras vacías, destinadas a apaciguar, pero que no ofrecían ninguna solución real. Pasaron las horas y no llegó ningún coche patrulla. Al anochecer, quedó claro que la policía no tenía intención de desafiar a los colmillos de hierro. Esa noche, mientras Martin estaba sentado a la mesa de la cocina con la bandera doblada frente a él, su determinación se endureció. Pensó en los hombres junto a los que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, hermanos que habían enfrentado la tiranía y la opresión sin dudarlo. Muchos de ellos eran hombres jóvenes, apenas habían salido de la adolescencia, pero habían encontrado el coraje para enfrentarse a fuerzas mucho mayores que ellos. Martín sabía lo que tenía que hacer.
Metió la mano en un cajón de su estudio y sacó una libreta de direcciones encuadernada en cuero. Las páginas estaban gastadas y amarillentas por el paso del tiempo, llenas de nombres y números escritos con una caligrafía cuidadosa. Al hojearlas, encontró la entrada que buscaba, un contacto de la Defenders Veterans Alliance, DVA, una red nacional de veteranos que habían servido en conflictos durante décadas. Martin había oído hablar de la DVA a través de viejos amigos que habían seguido activos en las comunidades de veteranos. La organización se enorgullecía de apoyar a los veteranos necesitados, fomentar la camaradería y defender los valores que habían luchado por proteger. Si alguien podía ayudarlo a enfrentarse a los colmillos de hierro, esa persona era la DVA. Marcó el número con las manos firmes a pesar de la ira que le hervía en el pecho. Después de unos cuantos timbrazos, respondió una voz. Una mujer con un tono claro y autoritario. Martin se presentó y explicó su situación, relatando el acoso, la inacción policial y, por último, la profanación de su bandera. Habló sin adornos. Sus palabras tenían el peso de alguien que ha visto demasiado como para perder el tiempo en dramatismo. La mujer del otro lado de la línea escuchó atentamente. Cuando Martin terminó, hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera con tranquilidad. La ayuda estaba en camino. Fiel a su palabra, la DVA se movilizó con una velocidad asombrosa. La noticia se extendió por la red como un reguero de pólvora y llegó a veteranos de varios estados que reconocieron la urgencia de la situación. A la mañana siguiente, el sonido de los motores llenó el aire una vez más. Pero esta vez no fueron los colmillos de hierro los que irrumpieron en el vecindario. Un convoy de motocicletas apareció en el horizonte, sus conductores vestidos con chaquetas de cuero adornadas con parches que representaban su servicio. La Alianza de Veteranos Defensores había llegado. Al frente del grupo se encontraba una figura conocida como Steel Lady, una sargento retirada de la Fuerza Aérea que se había ganado una reputación por su liderazgo sensato y su lealtad inquebrantable hacia sus compañeros veteranos. Steel Lady se bajó de su bicicleta con una facilidad practicada. Su mirada penetrante recorrió el almacén donde los colmillos de hierro habían hecho su guarida. Los veteranos no perdieron tiempo en organizarse. Formaron un perímetro alrededor del almacén, con una presencia disciplinada y deliberada. Mientras que los colmillos de hierro habían recurrido a la intimidación y el caos, el DVA irradiaba una fuerza y una unidad silenciosas. Desde su porche, Martin observó cómo se desarrollaba la escena. Por primera vez en semanas, el nudo que sentía en el pecho empezó a aflojarse. Estos eran sus hermanos y hermanas, no de sangre, sino por la experiencia compartida de servicio y sacrificio. Steel Lady se acercó a Martin y su expresión se suavizó mientras le extendía la mano. Martin se levantó lentamente y le estrechó la mano con firmeza. Intercambiaron pocas palabras. No era necesario decir ninguna. La presencia de los veteranos hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir. Mientras los veteranos se preparaban para enfrentarse a los colmillos de hierro, Martin dio un paso atrás y permitió que la hermandad a la que había convocado tomara la iniciativa. Por primera vez desde la llegada de la banda, sintió un atisbo de esperanza. El zumbido constante de los motores de las motocicletas resonaba por las calles mientras los veteranos se acercaban en formación disciplinada. Lo que una vez había sido un símbolo de intimidación, cuando llegaron los colmillos de hierro, ahora tenía un peso completamente diferente. La Alianza de Veteranos Defensores se había movilizado con toda su fuerza y su presencia era imposible de ignorar. A la cabeza del convoy se encontraba Steel Lady, una sargento retirada de la Fuerza Aérea cuya reputación la precedía. Su pelo gris acero asomaba por debajo de su casco, y su expresión era de determinación inquebrantable. Detrás de ella, filas de veteranos cabalgaban en perfecta sincronía, con sus chaquetas adornadas con parches que representaban años de servicio en diferentes ramas del ejército. Eran hombres y mujeres que ya habían afrontado el peligro antes y no tenían intención de permitir que una banda de matones aterrorizara un vecindario. Desde su porche, Martin Davis observó la llegada del convoy, con el corazón henchido de orgullo. Se agarró a los apoyabrazos de su silla y se puso de pie mientras la primera oleada de motociclistas estacionaba sus motocicletas a lo largo de la calle. Steel Lady desmontó con la facilidad que da la práctica, y sus botas golpearon el pavimento con un ruido sordo.
Escudriñó el área y su mirada penetrante se centró en el almacén que se alzaba al final de la cuadra. Otros veteranos siguieron rápidamente su ejemplo y formaron un perímetro calculado alrededor del escondite de los colmillos de hierro. No gritaron ni agitaron armas, su sola presencia fue suficiente para enviar un mensaje. Los vecinos, muchos de los cuales habían estado demasiado asustados para salir a la calle durante semanas, comenzaron a espiar a través de sus cortinas. Algunos incluso se aventuraron a salir a sus porches, envalentonados por la vista de los veteranos que se mantenían firmes. Steel Lady se acercó a Martin, le dio la mano con firmeza y se mostró profesional. Ella asintió en señal de reconocimiento a su llamado a la acción y Martin le devolvió el gesto con tranquila gratitud. Aunque intercambiaron palabras, fueron breves. Había trabajo por hacer. Dentro del almacén, los colmillos de hierro ya estaban al tanto de la situación. Un vigía había visto llegar a los veteranos y los miembros de la banda se habían reunido en la sala principal. Su habitual bravuconería había sido reemplazada por inquietud. Su líder, un hombre corpulento conocido como Víbora, caminaba de un lado a otro, gritando órdenes a su tripulación. Trató de recuperar su confianza, pero la visión de los veteranos reunidos afuera lo había sacudido incluso a él. Steel Lady hizo una señal a su equipo y un grupo de veteranos se acercó a las puertas del almacén. Se movían con precisión y sus botas resonaban contra el pavimento. Dos de los veteranos golpearon las grandes puertas de metal y el sonido resonó como un redoble de tambor. Las puertas se abrieron con un crujido y uno de los colmillos de hierro se asomó. El veterano que estaba al frente del grupo, un marín con una voz que parecía grava, habló con firmeza, exigiendo hablar con quien estuviera a cargo. El miembro de la pandilla dudó, miró por encima del hombro antes de retirarse al almacén. Unos momentos después apareció el propio Viper, flanqueado por dos de sus matones. Salió pavoneándose, intentando proyectar confianza, pero la visión de docenas de veteranos en formación hizo que sus pasos vacilaran. Miró a Steel Lady con enojo, y su bravuconería apenas disimulaba el miedo en sus ojos. Steel Lady dio un paso adelante, con una postura firme. Se presentó con voz tranquila pero autoritaria. Informó a Viper de que los veteranos estaban al tanto de las actividades ilegales de la banda, distribución de drogas, vandalismo y órdenes de arresto pendientes contra varios de sus miembros. Detrás de ella, había otro grupo de veteranos con computadoras portátiles y radios transmitiendo información a las fuerzas de seguridad locales. Tenían contactos y los estaban utilizando para hacer caer todo el peso de la ley sobre los colmillos de hierro. Viper se burló, intentando quitarle importancia a las acusaciones, pero su compostura se quebró cuando uno de los veteranos sacó una lista detallada de los crímenes de la banda. La lista incluía nombres, fechas y pruebas que los veteranos habían recopilado meticulosamente. Estaba claro que la alianza de veteranos defensores había venido preparada. A medida que el enfrentamiento continuaba, más vecinos salían de sus casas, formando una multitud cautelosa pero curiosa. Susurraban entre ellos y el miedo fue dando paso gradualmente a una sensación de esperanza. Al darse cuenta de que su posición se estaba deteriorando rápidamente, varios miembros de los colmillos de hierro comenzaron a retirarse a las sombras del almacén. Viper, que todavía intentaba mantener el control, les gritó a sus hombres que se mantuvieran firmes. Pero era demasiado tarde. La presencia de los veteranos, combinada con el conocimiento de que las fuerzas del orden estaban ahora completamente involucradas, había destrozado la unidad de la banda. Steel Lady se acercó a Viper con expresión firme. Le informó que la pandilla tenía dos opciones: limpiar el daño que habían causado e irse pacíficamente, o enfrentar las consecuencias inmediatas. Viper dudó, con la mente acelerada. Miró a su tripulación, muchos de los cuales ya habían comenzado a dispersarse. Sin opciones reales, aceptó a regañadientes los términos de Steel Lady. Durante las siguientes horas, los miembros restantes de los colmillos de hierro se vieron obligados a limpiar los grafitis, reparar las vallas rotas y devolver los objetos robados. Bajo la atenta mirada de los veteranos, los miembros de la banda trabajaron en un silencio hosco, sin que su anterior bravuconería hubiera desaparecido por completo. Cuando llegó la policía local, encabezada por agentes que finalmente habían sido incitados a actuar gracias a la coordinación de los veteranos, los colmillos de hierro eran una sombra de lo que habían sido. Varios de sus miembros fueron arrestados por órdenes judiciales pendientes, mientras que otros huyeron de la ciudad por completo. Cuando el sol empezó a ponerse,
Los veteranos se reunieron en el centro de la calle, con la misión cumplida. Steel Lady se acercó a Martin una vez más, con una expresión más suave ahora. Colocó una mano sobre su hombro, reconociendo el coraje que había tenido para pedir ayuda. Los vecinos, envalentonados por lo que habían presenciado, comenzaron a vitorear. Algunos incluso se acercaron a los veteranos, les dieron las gracias y les estrecharon la mano. Por primera vez en semanas, el barrio volvió a sentirse vivo, unido por una sensación compartida de alivio y triunfo. Martin permaneció en silencio entre la multitud, con la mirada perdida en el asta de la bandera de su jardín. Al día siguiente pensó, volvería a izar la bandera, pero esta vez no estaría solo. La mañana siguiente a la derrota de los Colmillos de Hierro, una nueva energía recorrió el barrio. Los veteranos, tras haber desmantelado el control de la banda en la zona, no habían terminado su misión. Steel Lady y su equipo comenzaron a coordinar esfuerzos para reparar las cicatrices físicas y emocionales dejadas por semanas de miedo y vandalismo. Su primera parada fue la casa de Martin Davis. Martin estaba de pie en el porche, con las manos apoyadas en el apoyabrazos de su silla, mientras observaba a los veteranos acercarse. Su asta de bandera, que antes estaba impecable, ahora estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Su base se había dañado durante el acoso de la pandilla. El jardín que había cuidado durante años estaba lleno de botellas rotas y escombros, las flores pisoteadas y marchitas. Steel Lady dio un paso adelante, acompañada por algunos veteranos que llevaban herramientas y suministros. Le aseguraron a Martin que restaurar su propiedad sería su máxima prioridad. Aunque Martin protestó inicialmente, insistiendo en que podía arreglárselas solo, los veteranos desestimaron sus preocupaciones con cálidas sonrisas y una acción inmediata. Durante las siguientes horas, trabajaron sin descanso. Un equipo retiró el mástil dañado y lo reemplazó por uno nuevo, más resistente y que brillaba a la luz del sol. Otro grupo limpió el jardín y replantó flores y arbustos que volverían a florecer con fuerza. Los vecinos, inspirados por la dedicación de los veteranos, comenzaron a sumarse. Algunos trajeron herramientas de jardinería, mientras que otros proporcionaron alimentos y bebidas para mantener a los trabajadores con energía. A media tarde, la propiedad de Martin parecía rejuvenecida, en marcado contraste con la ruina que había sido el día anterior. El nuevo mástil de la bandera se erguía alto y orgulloso, su superficie pulida reflejaba la luz. Martin observó con lágrimas en los ojos cómo los veteranos izaban una nueva bandera estadounidense, cuyos colores brillaban contra el cielo azul. Una vez restaurada la casa de Martin, los veteranos se centraron en el almacén abandonado. Un equipo de voluntarios limpió las paredes, que antes estaban cubiertas de grafitis y suciedad. Se reemplazaron las ventanas rotas, se limpiaron los escombros del interior y se reconstruyó un espacio funcional. Se elaboraron planes para transformar el edificio en un centro comunitario, un lugar donde los veteranos y los vecinos pudieran reunirse para recibir apoyo, educación y recreación. Las obras dieron vida al barrio. Las familias que habían mantenido sus puertas cerradas durante semanas salieron a la calle, ofrecieron ayuda y compartieron historias con los veteranos. Los niños que habían estado demasiado asustados para jugar en las calles regresaron, y su risa llenó el aire mientras observaban el progreso del almacén. Steel Lady encabezó la transformación, incorporando a contratistas, empresas locales y organizaciones de veteranos para que contribuyeran. Se planificaron clases sobre reparación de motocicletas, jardinería comunitaria y desarrollo de liderazgo, junto con grupos de apoyo para familias de militares y espacios para eventos locales. Para Martin, los cambios despertaron algo muy profundo en su interior. Después de años de tranquila soledad, se sintió rodeado por una sensación de propósito y conexión que no había sentido desde sus días en el servicio. Cada mañana, al salir el sol, organizaba una ceremonia de izamiento de la bandera en su jardín, a la que se sumaban veteranos y vecinos que habían venido a verlo como un símbolo de resiliencia. La ceremonia se convirtió en una tradición diaria, un momento de reflexión y unidad que marcaba el tono del día siguiente. La disciplina silenciosa y el espíritu inquebrantable de Martin se convirtieron en una inspiración para todos los que lo conocieron. Sus historias de servicio y sacrificio, compartidas mientras tomábamos café o durante las reuniones vespertinas en el centro comunitario, recordaban a todos los valores que los habían unido. 6 meses después, el barrio celebró su primer festival anual de veteranos, un evento que celebraba la transformación que había experimentado la comunidad.
El festival fue un evento vibrante, en el que familias, veteranos y líderes locales se reunieron para honrar a quienes habían servido y reflexionar sobre el poder de la unidad. Los puestos y los puestos de comida se alineaban en las calles, ofreciendo de todo, desde barbacoas hasta artesanías hechas a mano. Los niños jugaban a juegos organizados por los veteranos y sus risas resonaban en las calles, que antes estaban llenas de problemas. La música llenaba el aire, interpretada por bandas locales y músicos veteranos que habían viajado desde pueblos vecinos. El momento culminante del festival fue la inauguración de un mural en el costado del recién bautizado Centro Comunitario Martin Davis. La obra de arte mostraba una escena de fuerza y solidaridad, con veteranos de pie, hombro con hombro, cuya presencia iluminaba el vecindario. En el centro del mural había una imagen del propio Martin, sentado en su porche con la bandera estadounidense ondeando orgullosamente detrás de él. Cuando se descubrió el mural, la multitud estalló en aplausos. Martin, sentado en la primera fila, miró la pintura con una mezcla de orgullo y humildad. Se volvió hacia Still Lady, que estaba a su lado, y le estrechó la mano con fuerza en un silencioso agradecimiento. A medida que el festival llegaba a su fin y el sol comenzaba a ponerse, Martin se paró frente a la multitud para decir algunas palabras. Aunque no era un hombre de muchos discursos, su voz tenía un peso que silenció el bullicio del festival que lo rodeaba. Habló de la importancia de la comunidad, de permanecer unidos frente a la adversidad y de honrar los sacrificios que habían hecho posible sus libertades. Cuando terminó, la multitud se puso de pie para ovacionarlo. Los veteranos lo saludaron, los vecinos lo vitorearon y los niños ondearon pequeñas banderas. Para Martin, fue un momento de reivindicación, no solo por las dificultades que había soportado, sino por la fortaleza que había encontrado en las personas que habían acudido en su ayuda. El festival marcó el comienzo de un nuevo capítulo para el vecindario. El centro comunitario Martin Davis se convirtió en un centro de actividades, donde se celebraban eventos, clases y grupos de apoyo que unían a la gente. La ceremonia de izamiento de la bandera en la casa de Martin siguió aumentando en asistencia, y tanto veteranos como vecinos se unían a él cada mañana. Para Martin, la vida había adquirido un nuevo sentido. Ya no se sentía aislado ni olvidado. En cambio, estaba rodeado de una familia que él mismo había creado. La bandera que izaba cada día no era solo un homenaje al pasado, sino un testimonio de la resiliencia, la unidad y la esperanza que definían a su comunidad.